Ya. El día de hoy vamos a tratar sobre dos temas muy importantes. El primero que va a ser la batalla de Tarqui y el segundo que es un hecho o un acontecimiento muy importante dentro del territorio ecuatoriano, que es la batalla del Cenepa. Ya, a continuación tenemos una invitada muy especial, que es nuestra querida licenciada Carlita. Ok, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Carla Aguirre. Actualmente estoy trabajando en el Colegio Albernia, en cuarto de básica, sí, con niños de 8, 9 años. Ese es mi rol este año escolar. Espero que todo lo que a ustedes les diga solvente todas sus dudas, que, mm, y que todo esto les sirva para su trabajo, ¿sí? Listo, Carlita. Bueno, dentro de, de esta actividad tenemos cuatro participantes, que es mi persona, Lisbeth, tenemos a Ruth, tenemos a Daya y tenemos a Sofi, que somos las personas que te vamos a hacer una pequeña tipo entrevista para la cual queremos solventar nuestras dudas sobre tanto la batalla de Tarqui y la batalla del Cenepa. Dentro de la primera está que sabemos que la batalla de Tarqui es un contexto histórico. ¿Nos podrías explicar específicamente cuál es el contexto histórico de la batalla de Tarqui? Ok, más que nada el contexto histórico que tiene la batalla de Tarqui es que se da por diferencias limítrofes entre la Gran Colombia, en esa época Gran Colombia y Ecuador, y la República de Perú, sí. Se da en 27 de febrero de 1829 y se conmemora, ahí es cuando se conmemora esta batalla, sí, ahí es cuando termina, sí, ahí es cuando se delimita cuál es la parte que le pertenece a Perú y cuál es la parte que le pertenece a Ecuador, ¿sí? Ya, listo. Dentro de esto tenemos, sabemos que hay diferentes personajes o principales líderes o comandantes dentro de ambos bandos. ¿Nos podrías explicar más o menos cuáles eran los líderes dentro de esta batalla? Ok, a ver, hubieron dos batallones, ¿sí? Uno el que fue el de la Gran Colombia y otro el que le pertenecía a la República del Perú. Las personas que comandaban los batallones de la República del Perú fueron José de la Mar y Agustín Gamarra. Y los que comandaban el batallón de la Gran Colombia fueron Antonio José de Sucre y Juan José Flores. Estas fueron las cuatro personalidades más sobresalientes de la batalla de Tarqui. Ya, una consulta. Dentro de esto, ¿cuánto tiempo duró aquella batalla? ¿Y sabes si fue una batalla o para ti fue una batalla sangrienta, sí o no, y el porqué de este tipo de batalla? ¿No, si nos podrías ayudar con eso? A ver, la batalla de Tarqui inicia más o menos en julio, ¿sí? Y termina el 27 de febrero de 1829. Y bueno, el 3 de julio de 1828. Ahí calculen ustedes más o menos el tiempo, ¿sí? Ahí se declara la guerra entre Perú y la Gran Colombia por las diferencias limítrofes que había. Sí, eh, para mí sí fue una batalla sangrienta. ¿Por qué? Porque hubieron bajas considerables, tanto del lado peruano como de la Gran Colombia. Perú perdió alrededor de 1.000 hombres, entre heridos y muertos, y también tuvo prisioneros. Y la Gran Colombia se tiene datos que más o menos perdió 400 hombres y 600 reclutas desertores, ¿ok? Entonces, sí fue una batalla sangrienta porque hubieron pérdidas, hubieron presos políticos, eh, hubieron eh, desertores que a la larga o a la corta afectan en la parte en la parte psicológica y todas estas cosas. Sí, el 22 de septiembre de 1829 se firma un tratado de paz en Guayaquil y ahí se prepara una comisión mixta para fijar definitivamente los límites entre ambos países, entre Perú y la Gran Colombia. Excelente aportación, querida profesor. Bueno, continuando
esta entrevista, también queremos preguntarle cómo impactó la batalla de Tarqui en las relaciones bilaterales entre Perú y la Gran Colombia. Bueno, a mi considerar, impactó más que nada en derrumbar las ambiciones políticas y de poder de los precursores de esta batalla, ¿sí? Lo que ambos bandos querían llevarse una parte de, y al perder tantas vidas y hubieron tantos presos y todas estas cosas, se derrumba también las ambiciones políticas de poder que ambos batallones tenían. Entonces, ese es más que nada el impacto que tuvo entre entre las relaciones bilaterales, porque nadie quería ceder. Y al final se tuvo que firmar acuerdos y tantas cosas. Entonces, este es el impacto más que nada que se tiene, que yo considero que se tiene en la batalla de Tarqui. Y continuando básicamente con la misma pregunta, ¿cuáles fueron las consecuencias políticas, sociales, económicas a corto y largo plazo que dejó esta batalla, obviamente, en la región? Hablando ya netamente como a nosotros los ecuatorianos. Ok, considero que más que nada, a ver, en la parte política, nosotros nos quedamos con una parte muy grande de territorio menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nosotros nos quitaron gran parte de la selva amazónica. Entonces, hay que considerar esta parte en la parte política, porque sí influye, aunque sea territorio que se quita, influye mucho en la parte política. Social, podríamos decir que las personas que se consideraban ecuatorianas, pues al quitar una parte del territorio Perú, pues pasaron a formar parte de Perú, ¿ok? Y económicas, considero que sí impactó mucho porque en esa época se invirtió dinero, vidas humanas, también mucha producción que afectó en esa parte que en esa época era la Gran Colombia, hoy Ecuador. Entonces, a largo plazo, podríamos decir que políticamente es lo que se quita el territorio. Y a corto plazo, la parte social, ahí yo pienso que también influye mucho la parte socioemocional, la parte psicológica y económica siempre va a largo plazo y corto plazo que haya pasado esto va a impactar, ¿sí? Claro, hubo bastante pérdida de todos los puntos de vistos. Ujú. Y bueno, como todo tiene un principio y también tiene un fin, vamos a hablar sobre era el principal objetivo del Tratado de Paz y cuáles fueron los principales puntos incluidos dentro de este tratado. Ok, a ver, el punto principal de este tratado de paz es que, que ambos países se declare, que se delimite cuál forma parte de Perú y qué parte forma Ecuador, ¿ok? Entonces, ahí hubieron 4 puntos muy importantes. ¿Cuáles son estos? Aceptar el ofrecimiento de los países garantes para el envío de misiones de observadores. Aquí las misiones observadoras, bueno, la misión era la ONU, que que formaba parte de los países garantes, Argentina, Estados Unidos, Brasil y Chile, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el objetivo de esto? Es velar por los compromisos señalados y que se cumplan los compromisos. Otro también es separar a las tropas, en esa época que se separen las tropas em, y poner fin a los a la que se vuelva a iniciar, sí, estas hostilidades entre las dos repúblicas, ¿ok? De ahí también se recomendó a los gobiernos de Ecuador, en esa época lo vuelvo a repetir, la Gran Colombia y Perú, hacer una zona totalmente desmilitarizada, ¿sí? Y la otra es iniciar conversaciones con los gobiernos de Ecuador y Perú para que los países garantes en esa época en Río de Janeiro, en
para que se encontrara una solución, ¿sí? Los países garantes lo que buscaban en el punto 4 es que se den inicio a conversaciones para que Ecuador y Perú eh, no vuelvan a tener conflictos entre ellos y así tener soluciones entre los dos países. Estos fueron, a mi considerar, y que ustedes también lo pueden buscar e encontrar, los 4 puntos específicos que hay en este tratado. Gracias su aporte, estimada Lisa. Eh, Lisbeth va a tomar la palabra. Y no te escucho, Liz. ¿Ahí me escuchas? Eh, Sí. ya, ahí, problemas Muchas técnicos. gracias por la intervención que tuviste. Nos quedó creo que un poquito más claro sobre la batalla de Tarqui. Ahora vamos a hablar sobre un hecho, un acontecimiento muy importante dentro del territorio ecuatoriano, que es la batalla del Cenepa. ¿Nos puedes hablar un Ok. poquito sobre la batalla del Cenepa? ¿Cuál fue específicamente cuando inició? ¿Por qué inició? Entonces queremos saber un poquito más sobre aquella batalla. Si nos puedes ayudar con eso, por favor. A ver, la batalla del Cenepa duró 20 años, ¿sí? Fue más o menos durante enero y febrero de 1995, en donde se desarrolló, ¿sí? Y se dio un conflicto armado entre dos países, ¿sí? Entre Ecuador y Perú. ¿Por qué se dio este conflicto? Por otra vez, por las diferencias, por las diferencias políticas y también para delimitar qué parte le pertenece a Ecuador y qué parte le pertenece a Perú, ¿sí? Em, a ver, los conflictos en América del Sur en esa época se dieron más que nada por la ausencia de límites claros, ¿sí? Y definitivos. Creo que la mayoría de guerras que se dio en esa época en América del Sur fueron porque no habían límites claros y definitivos, ¿ok? Entonces, de ahí la Fuerza Armada desarrolló capacidades requeridas para la defensa de sus territorios. Es decir, todos los militares de todos los países desarrollaron fuerzas específicas para poder combatir en esa época. El objetivo principal de esto es que los soldados protegieran sus fronteras, ¿sí? Y, ahí levantaron búnkers, minas, pusieron minas. Entonces, más que nada, la batalla del Cenepa se dio para delimitar y poner claro dónde, qué le pertenece a Ecuador y qué le pertenece a Perú. Continuando con las preguntas, a pesar de la pérdida del territorio, ¿se considera que la guerra del Cenepa dejó algún aporte al Ecuador? A ver, creo que más que nada el aporte fue que se delimitara qué pertenece a Ecuador y qué le pertenece a Perú, ¿sí? Entonces ahí nosotros también supimos valorar más que nada en nuestro territorio, ¿ok? Porque nosotros perdimos bastante área en la parte amazónica. Fueron alrededor de 200 a 250 o 300 mil kilómetros que se perdieron, ¿sí? Entonces ahí nosotros aprendimos, bueno, en esa época las personas aprendieron a valorar su territorio, ¿sí? ¿Qué nos puede comentar que en el caso del señor Jorge Vázquez Durán, referente a la violación de los derechos a él y las más personas, qué nos puede comentar al respecto de esta parte mayormente no se menciona? Ok, a ver, el presente, este caso de Jorge Vázquez Durán es una desaparición forzada, ¿sí? Por parte de agentes estatales ecuatorianos, ¿sí? Por militares ecuatorianos, que se da a partir del 30 de enero de 1995 en la localidad fronteriza de Huaquillas, ¿ok? Ahí se da la desaparición de él. Fue más o menos como los hermanos Restrepo, algo así pasó con él. Em,
Esto es lo que se sabe de él, es lo último que se sabe de él. Él era de nacionalidad peruana, era comerciante de artesanías, em, también fabricaba, em, le servía al ejército peruano con sus fabricaciones y solía viajar periódicamente a Ecuador. Entonces, em, en 1995, creo, aprox, él viaja por tierra a Lima, ¿sí? Y ingresando por Ecuador, por Huaquillas, él desaparece, ¿sí? Entonces, esto fue más o menos lo último que sus familiares supieron de él. ¿Qué nos puede indicar en cuanto a la acción de las Naciones Unidas en la resolución de la guerra del CENEPA? Ok, hay que tener en claro que las Naciones Unidas siempre actúa como un veedor para em, velar por los derechos, para que se cumplan los tratados de toda la población, ¿sí? En esa época, Ecuador, como les vuelvo a repetir, perdió miles de kilómetros cuadrados de territorio amazónico. Entonces, lo que las Naciones Unidas buscaban en ese momento también con los países veedores es que se dé cumplimiento a todos los acuerdos que se dieron entre Ecuador y Perú en Brasil, ¿ok? Entonces, eso es lo que ellos buscan y que se delimite claramente qué zona le pertenece a Ecuador y qué zona le pertenece a Perú. Ese es el principal objetivo siempre hasta la actualidad de las Naciones Unidas, velar por el cumplimiento de los derechos y de de todas las conversaciones que se llevan a cabo. Muy bien, me parece sus acotaciones, nos parece muy importante, muy interesante. Y con todo esto, ¿cómo afectó esta guerra al balance geopolítico en la región? Ok, a ver, les vuelvo a decir, el balance geopolítico sí afectó, porque solamente ustedes imaginen que a Ecuador nosotros le agregamos 2.400, no, 200 a 300.000 kilómetros cuadrados de parte amazónica. Entonces solamente ustedes imaginen cómo afectó políticamente, geopolíticamente, ¿sí? Entonces sí es bastante lo que se afecta, porque nosotros perdimos una gran parte. En la actualidad somos uno de los países más pequeños en América del Sur. Si nosotros le agregamos esa parte, hubiéramos sido mucho más grande, incluso que Colombia o la misma Perú. Mm, claro, entonces fue una afectación demasiada drástica también. Entonces, y para solucionar esto, entonces, ¿qué contiene? Porque obviamente firmaron un tratado y entonces, ¿qué contiene este tratado de Itamari para la paz y la seguridad en la región fronteriza? Ahora, el Tratado de Itamari también, o el Acta de Brasilia, o también llamado el Tratado de Fujimori-Maguad, es un documento que se firma entre Ecuador y Perú, ¿ya? Em, Se firma en Brasil como consecuencia de la guerra del CENEPA. Y esto, ¿qué es lo que reconoce más que nada este tratado o esta acta que se firma? Se reconoce la soberanía peruana en Tiguinza, donde se concede a Ecuador 1 kilómetro cuadrado de territorio como propiedad privada bajo la legislación del Perú. Sí, o sea, no era nuestro, solo estaba dentro de Ecuador, pero no, nosotros no podíamos ejercer ni política, nada, ¿sí? Em, Aquí lo que se buscaba también es que esta parte del Perú se podría realizar actos conmemorativos, no militares, militares, y todo lo, toda aquella persona que nazca en Tigüinza se la consideraba como peruana. ¿Ok? Mm, ya, muy bien. Entonces, por toda esta guerra que pasó, se puede decir más o menos cómo fue, o sea, en sí, cómo se resolvió finalmente el conflicto en la guerra de Cenepa.
A ver, se resuelve con la intervención primero de las Naciones Unidas y de 4 países veedores, ¿sí? Argentina, Argentina, Chile, Estados Unidos y Brasil. Ellos firman como países garantes del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, el 29 de enero de 1942. Y ahí se logra terminar el proceso de demarcación de la frontera de estos dos tramos, ¿sí? De qué le pertenece a Ecuador y qué le pertenece a Perú. Ahí es cuando se logra al fin poner claro qué te pertenece a ti, qué me pertenece a mí en 1942 con estos 4 países veedores y las Naciones Unidas. Ya. Voy a hacer una pequeña recopilación de todo lo que obtuvimos de su redacción, de lo que nos explicó sobre lo que ya dialogamos ahorita. Entonces, la guerra de Cenepa tuvo lugar entre enero y febrero del año de 1995 y se dice que fue un conflicto armado entre los dos países, que fue Ecuador y Perú. Ajá. La disputa se centró en la región del río Cenepa, ubicada en la frontera amazónica entre ambos países. Eh, Obviamente que comenzó el 26 de octubre de 1998, que fue entre Ecuador y Perú, y dentro de eso firmaron un tratado de paz, amistad y límites de Itamari, que esto se prolongó en Brasil, ¿no es cierto? Bien, entonces se dice que este tratado puso fin oficialmente a la disputa, estableciendo la delimitación definitiva de la frontera y abordando otros aspectos clave como la reparación de los daños, la desmilitación y las garantías de seguridad. En fin, en otras palabras, la guerra de Cenepa ocurrió entre enero y febrero de 1995 y el conflicto se resolvió con la firma del Tratado de la Paz en Itamari el 26 de octubre de 1998. Eso es la recapitulación acerca de lo que pudimos anotar o resumir acerca de sus acotaciones. Sí, así es, no se olviden de los países veedores, que creo que es muy importante, de mencionar ahí a la ONU, el papel que tuvo la ONU. Eh, y eso, más que nada también cómo nosotros perdimos territorio, una gran parte del territorio amazónico, que hoy en día sí afectaría geopolíticamente en la distribución, eh, cómo impactaría también social, económica, políticamente. Eso creo que también es importante. Claro, incluyendo también acerca sobre de la salud. Me imagino que también obviamente afecta lo que es la salud. Sí, más que nada una guerra en esa época afectaba mucho, creo yo, en la parte emocional. Con tal de conseguir un objetivo, em, las personas, bueno, los muertos, los presos y todas estas cosas sí se vieron afectadas emocionalmente, ¿ok? Entonces se perdieron muchas vidas, sí creo que hayan sido en una guerra muy sangrienta, em, que no se veló por la parte socioemocional de ninguna de estas personas. Gracias, estimada licenciada Carlita, sus aportaciones muy valiosas y bueno, sin antes mencionar la importancia de tomar, estudiar estos temas que son la historia del Ecuador y de paso alimentan nuestra cultura, el conocimiento sobre las raíces, lo que hemos perdido, lo que hemos ganado y pues esperamos tenerla en otra ocasión. De antemano por todo el grupo y el mío mismo, pues agradecida con su tiempo. Que tengan una excelente noche. No, gracias a ustedes. Bueno, espero que todo lo que les haya dicho les sirva. Em, Gracias, en verdad, gracias. Cualquier otra oportunidad, si es que la hay, pueden contar conmigo y que les vaya bien en sus estudios.